esta rueda de prensa de presentación del Congreso Nacional de Hematología, Hemoterapia, Trombosis y Hemostasia, Hemato 2012, al que este año se nos une la Sociedad Internacional de Hematología y además contamos aquí con su presidente para explicaros los principales titulares, por decirlo, en el foro en el que nos encontramos. Tenemos aquí un plantel bastante amplio, así que voy a ser rápido para no demorar el tiempo. Solamente comentaros que a continuación de la rueda de prensa, de 12:30 a 1 aproximadamente, pues se va a inaugurar esta carpa, que es una campaña de concienciación que solemos poner paralela a nuestro congreso y que suele tener bastante éxito entre la población general. Y bueno, pues es una campaña que va dirigida pues a dar a conocer la figura del hematólogo, las enfermedades hematológicas y bueno, el papel que tiene en el sistema sanitario. En esta campaña también participa la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y de hecho estará aquí su vicepresidente en la inauguración. Y vendrá a inaugurarla Meritxell Budó, secretaria de Atención Sanitaria y Participación del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, Évarist Feliu, vicepresidente de la Fundación Josep Carreras, Juliana Villa, directora del Registro de Donantes de Médula Ósea, y Ana Millán, directora general del Banc de Sang i Teixits. Para los que nos estáis viendo a través de los canales de YouTube de la Sociedad Española de Hematología y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, si queréis hacer preguntas, tenéis un teléfono y un WhatsApp que es el 667-675476. Repito, 667-675476, aunque creo que aparece en pantalla. Y sin más dilación, paso a presentar a los ponentes. En primer lugar, hablará Josep María Rivera Santa Susana, que es presidente del comité organizador y consultor del Hospital Germans Trias y Pujol. Adelante, doctor Rivera. Sí, buenos días y bienvenidos. Es para nosotros pues un placer poder estar en esta rueda de prensa a vuestra disposición. Simplemente decir que este congreso tiene la singularidad de ser mixto con la Sociedad Internacional de Hematología. Esto ha supuesto unos retos organizativos que se han arreglado perfectamente y no han influido en la duración global del Congreso, y decirles que la sede es en el Palacio de Congresos de Montjuïc y se espera la asistencia de 2.170 delegados, de los cuales más de 1.900 lo harán presencialmente y el resto lo harán virtual. Esto confirma ya la presencialidad como una ya constante. Esperemos que ya no cambie en los presentes y futuros congresos de hematología. Y por tanto, encantado y a vuestra disposición. A continuación hablará Dolors Tasiés Penella, que es presidenta del comité organizador también y es hematóloga del Hospital Clínic de Barcelona. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación de nuestro congreso. Yo, como coordinadora del comité organizador por parte de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, quisiera dar dos pinceladas solo sobre la importancia que tienen las enfermedades trombóticas y las enfermedades de la hemostasia. Fíjense, la trombosis está relacionada con 1 de cada 4 muertes en el mundo. Es la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto de miocardio y del ictus, y es la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer. La buena noticia es que una gran parte de estas situaciones se pueden prevenir. Por otra parte, las enfermedades hemorrágicas, aunque son menos frecuentes, no por ello dejan de tener una alta morbilidad, con el inconveniente añadido de que, como la mayoría de ellas son enfermedades consideradas como raras, pues esto dificulta o puede dificultar en un momento dado la investigación sobre ellas y el avance científico, ¿no? Por eso es sumamente importante realizar actos como este congreso, donde todos los especialistas pues, nos podemos reunir y, aparte de actualizarnos científicamente en los temas más importantes, pues también son un foro para contactar con compañeros, para coordinarnos, para inventar proyectos, de manera que podamos avanzar
conocimiento de nuestra especialidad, ¿no? Quiero señalar, por último, la importancia que tienen también actos o acciones como esta carpa en la que estamos hoy, que es una acción ligada al Congreso de cara a difundir al público general lo que es la hematología y la importancia que tiene. Todo esto es relevante porque el paciente, el ciudadano general, debe conocer estas patologías, porque esto va a redundar sin duda en un autocuidado y también en unas estrategias de prevención que serán buenas para la población. Esto es todo lo que les quería comentar. Gracias. Muchas gracias. A continuación hablará Dolores Caballero Barrigón, que es presidenta del Comité Científico de Hematología y Hemoterapia y además hematóloga, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí en esta ciudad, en este congreso, que seguro que va a ser una maravilla para todos. Yo creo que es muy importante que la población, que Barcelona, que la gente que pueda verlo a nivel virtual se conecte un poco con lo que es el paciente hematológico y con los avances que ha habido en los últimos años en el tratamiento y en el diagnóstico de nuestros enfermos. La enfermedad hematológica, las enfermedades hematológicas han sido las primeras enfermedades, la leucemia mieloide crónica, en la que se detectó una diana terapéutica. Después hemos avanzado en el diagnóstico de nuestras enfermedades, los nuevos anticuerpos monoclonales ya en el año 2000 se fueron para pacientes hematológicos, y ahora, más recientemente, son los enfermos hematológicos con leucemia y con linfoma los que se benefician de las terapias CAR, de las células TCAR, y muy en breve también pacientes con mieloma múltiple. Esto es un orgullo para la hematología, es un orgullo para nosotros, y nos parece muy importante que la población se haga partícipe de todos estos avances. Las enfermedades hematológicas, algunas de ellas son muy graves, pero los avances que ha habido en el último año abren un campo de optimismo. Tenemos todavía muchos retos que conseguir, y el Congreso lo que pretende en nuestro programa científico es acercar a los hematólogos los nuevos conocimientos. El hecho de que podamos estar en Barcelona presencialmente después de la pandemia nos vuelve a permitir esa felicidad que da al científico poder hablar con otros compañeros. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, y espero que todo lo que vamos a transmitir científicamente también llegue a ustedes, a la población general. Gracias. Es el turno de Pilar Llama Sillero, presidenta del Comité Científico de Trombosis y Hemostasia y hematóloga del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí. Es el colofón de un año de trabajo intenso para aportar las novedades en la terapia antitrombótica, en todo el campo de la hemostasia, y espero que todos salgamos contentos de lo que hemos aprendido en este congreso. Temas importantes que vamos a tratar, pues no podemos olvidarnos de la hemofilia, tanto a nivel de la educacional como de los simposios. Se va a hablar de la hemofilia, de los nuevos avances en el tratamiento que han mejorado la esperanza y calidad de vida de los pacientes, disminuyendo las complicaciones hemorrágicas. Y bueno, no hay que olvidar aquí un tema que se tratará de forma detallada, de la terapia génica en la hemofilia, que está a punto de llegar, ¿no? Vamos a tratar también de una enfermedad, la coagulopatía congénita más frecuente, la enfermedad de von Willebrand, desde el punto de vista tanto del tratamiento como el diagnóstico, ya que es una enfermedad muy heterogénea. En otro simpusio abordaremos lo que es la inteligencia artificial y el Big Data aplicada a la trombosis. Y bueno, esto abre un campo para esclarecer ciertas preguntas que nos hacemos sobre la patología trombótica y que
estamos seguros de que nos van a ayudar a contestarlas, como por ejemplo son los scores o las escalas predictivas de trombosis. Sin embargo, esto tiene sus problemas que lo vamos a ver, o sus dificultades que lo vamos a ver a lo largo del Congreso. Y ya en relación con la terapia antitrombótica abordaremos el uso de los anticoagulantes orales de acción directa en otras indicaciones no tan establecidas, como por ejemplo la trombosis de localización inusual, y a nivel de los antiagregantes, pues veremos cómo se personaliza la terapia antiagregante en los pacientes con síndrome coronario agudo. Y finalmente abordaremos avances en el campo de la genética en la patología trombótica, que nos va a ayudar tanto para el tema diagnóstico como establecer modelos terapéuticos. Y aquí quiero hacer hincapié en el papel de las herramientas de edición génica. Hay una parte ya fuera de lo que es el programa educacional de la SED, pero que se va a hablar tanto en el simposio como va a haber comunicaciones al respecto, del tema de la COVID. ¿Qué pasa con la trombosis y la COVID? Bueno, esto es algo claramente establecido. Existe una asociación que ya sabemos hoy, conocemos su fisiopatología de la COVID con la trombosis. ¿Cómo actuamos ante ello? Bueno, en cuanto a diagnóstico y tratamiento, sabemos tratar las complicaciones trombóticas, y como en general en la patología trombótica, lo ideal es la prevención. Inicialmente comenzamos con pautas más heterogéneas entre los diferentes grupos, pero hoy hay ya ideas más claras en relación con la profilaxis para prevenir las complicaciones tromboembólicas en este tipo de patología. Y otro tema también, podríamos decir, debatido, es el tema de los anticoagulantes orales de acción directa. Estos anticoagulantes, este tipo de anticoagulantes, aún nos queda mucho por avanzar. Son anticoagulantes que han mostrado su seguridad y su eficacia, pero sin embargo tenemos limitaciones a nivel de la autoridad sanitaria para utilizarlos. Y aquí especialmente queda en vacío lo que es el tratamiento profilaxis de la enfermedad tromboembólica. Llama la atención que en todas las guías internacionales recientes estos fármacos salen como el primer escalón terapéutico o de profiláctico, y sin embargo aún estemos en este punto con la financiación. Este es un tema en el que indiscutiblemente tenemos que avanzar. Yo creo que estos son los temas generales que abordaremos y bueno, creo que espero que ustedes se nutran de toda esta ciencia, y estamos a su disposición para las dudas que queramos comentar. Ahora es el turno de Joan Carles Reverter, que es presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y hematólogo del Hospital Clínic de Barcelona. Buenos días. Para la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia es un gran placer estar aquí en este congreso junto con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Internacional de Hematología, haber vuelto aproximadamente a la normalidad después del periodo de pandemia, que recordemos de todos modos que aún no ha acabado. Estos años han sido años de residencia. Estos 2 últimos años ha sido una travesía en el desierto por parte de la ciencia, como no podía ser de otra manera también por parte de la especialidad o de las manifestaciones trombóticas y hemorrágicas. A pesar de todo, esta travesía en el desierto ha estado salpicada de algunos oasis. Así, la investigación, que se ha visto dificultada, el desarrollo científico, el desarrollo clínico asistencial, hasta cierto punto se ha mantenido. Y dentro del mundo de la trombosis y de las enfermedades hemorrágicas se han alcanzado verdaderos hitos que actualmente van a ponerse en marcha en un periodo, espero que breve. Algunos ya se han introducido. Así, por ejemplo, dentro de las enfermedades trombóticas tenemos una gran esperanza en una nueva familia de fármacos anticoagulantes, los inhibidores de la vía de contacto,
que confiamos que mejorarán los resultados de los anticoagulantes orales que hoy en día tenemos. Por otro lado, dentro del mundo de la enfermedad hemorrágica, se ha introducido y se ha desarrollado un método para sustituir el factor que falta en alguna entidad a través de anticuerpos biespecíficos. Y por otro lado, la verdad es que en las enfermedades hemorrágicas ha habido novedades importantes. Se están introduciendo y se han desarrollado fármacos que lo que hacen es estropear, bloquear determinados componentes normales con la intención de reequilibrar la coagulación y, como muy bien ha dicho la doctora Llamas, el espectacular futuro que podemos esperar de la terapia génica, es decir, sustituir el gen defectuoso en el paciente y, ya a plazo más largo, la edición génica, que quiere decir que sin necesidad de introducírselo, se lo corregimos. Esperemos que con todas estas líneas y nuevas que puedan aparecer, esos oasis que se han encontrado se conviertan en un vergel y podamos desarrollar la medicina personalizada en el campo de la trombosis y la hemostasia. Muchas gracias a todos por su compañía. A continuación es el turno de Ramón García Sanz, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y hematólogo del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Gracias a todos por venir y gracias por el interés que estáis demostrando en nuestra especialidad. Todos los aspectos científicos que se van a llevar a cabo, que se van a abordar en el Congreso y que en general abordan nuestra especialidad, ya los han comentado mis compañeros. Yo voy a centrarme en un par de... Se pueden decir muchas cosas de la especialidad. Voy a centrarme en un par de conceptos más, digamos, de batalla diaria, más que de los aspectos científicos. Uno de ellos ya lo ha avanzado la doctora Llamas, que es la dificultad de acceso que estamos teniendo a los fármacos más innovadores. Tuvimos muchísima suerte con los CAR-Ts, que se introdujeron con cierta rapidez y, aunque con algunas restricciones, poco a poco vemos que se está expandiendo y es una terapia que cada día está más disponible para nuestros pacientes. Pero para el resto, como en otras especialidades, y especialmente en la oncología y en la hematología, estamos teniendo muchísimos problemas de acceso a fármacos muy eficaces. Ahora mismo la media de financiación de los fármacos innovadores en nuestro país que ya están aprobados por la EMA es de 517 días, que es aproximadamente año y medio. Es una auténtica barbaridad. Nuestros pacientes tienen que esperar demasiado tiempo para poder acceder a estos fármacos. Es un problema que lo llevamos reclamando desde hace mucho tiempo. Se intentan poner soluciones desde el Ministerio, pero la realidad es que seguimos teniendo un retraso muy notable. Esperamos que con las novedades que está viendo en el Ministerio podamos empujar un poquito más en este apartado y tener acceso a estos nuevos fármacos de una forma mucho más rápida y esperamos que con menos restricciones que nos dificultan muchísimo el poder tratar correctamente a los pacientes en muchas ocasiones. El segundo apartado que quería abordar es el tema de los registros. Ya el doctor Rivera nos ha puesto en antecedentes en algunas ocasiones acerca de la falta de registros que tenemos en España en general y en nuestra especialidad en particular. Y en este apartado la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia está intentando hacer algunos avances y uno de ellos es tratar de mejorar el avance en un aspecto muy prosaico y es directamente saber cuántos hematólogos tenemos en nuestro país, cuántos hospitales tenemos en nuestro país, en cuánto se puede hacer terapia CAR, en cuánto se puede hacer trasplante, en cuántos se puede hacer, cuántos hematólogos tenemos. Hoy por hoy no lo sabemos, no sabemos cuál es la tasa de reposición que necesitamos para nuestros especialistas en el futuro y la sociedad está intentando hacer un registro a propósito, un registro que se llama Hemorred y que en estos momentos ya tiene más de 50 hospitales incluidos. Los hospitales, cada uno de ellos se están registrando por su cuenta con todos los aspectos que tienen en su hospital, número de especialistas, número de residentes, cuántas transfusiones se pueden hacer, cuántos trasplantes se hacen, cuánta terapia CAR se pone, etc. Ya están incluidos en el registro más del 50% de los
hospitales acreditados para la docencia en nuestro país y por lo tanto constituye un arma muy poderosa para que los nuevos residentes del futuro puedan elegir mejor el hospital al que quieren ir cuando tengan la posibilidad o cuando quieran hacer hematología. Es un proyecto que está en marcha y que es uno de otros tantos, como la nueva revista, como las nuevas becas, en fin, muchísimos proyectos que están en marcha y que se podrán visualizar también en estos días en el Congreso. Os invito a que los conozcáis y a que los difundáis. Muchas gracias. Y ya por último, antes de dar paso a las intervenciones del público, David Gómez Almaguer es presidente de la Sociedad Internacional de Hematología y además es hematólogo del Hospital Dr. José Eleuterio González de Monterrey, en México. Adelante. Gracias a todos por su atención. Es un honor estar aquí con ustedes, con los españoles, compartiendo ciencia. Para la Sociedad Internacional de Hematología es muy agradable que podamos compartir la tribuna con ustedes. La visión que tenemos en Latinoamérica, donde yo vengo, de México, para la hematología española es de primer mundo. Es un honor, por eso, estar con ellos. La Sociedad Internacional de Hematología comprende 3 secciones: Europa y África, Asia y Oceanía, y América. Tenemos secretarios de cada sociedad. Tiene otra cualidad, siendo meramente internacional. Nosotros no tenemos ningún convenio, ningún soporte de la industria, lo cual nos hace muy libres, en nuestra opinión. Nuestro interés primordial es mejorar la hematología a través del mundo, pero especialmente hacerla llegar o comunicarnos con las regiones menos favorecidas, países de bajos y medianos recursos, que hay que recordar que es el 80% de la población del mundo. Ese es nuestro principal interés. Teniendo este congreso conjunto con la sociedad española, creemos que vamos a poder comunicar más nuestras inquietudes. Obviamente trataremos todos los temas que tienen que ver con la sangre. Y también recordar que la hematología es, como alguien diría, la madre de muchas especialidades, aunque se enojen otros colegas. La inmunología, la genética, la oncología, mucho tuvo que ver con cómo se desarrolló la hematología para que estas especialidades y otras más se pudieran desarrollar, la patología clínica. Entonces, creo que es un área muy importante de la medicina, en que hay grandes e impresionantes avances, y estamos muy interesados y seguimos muy de cerca la hematología española, porque sin tener quizás los grandes recursos de otras naciones, por ejemplo, han desarrollado una hematología definitivamente del primer mundo. Tienen sus propias células CAR-T que se utilizan para tratar en forma celular a muchas enfermedades malignas. Las desarrollan en lo que llaman internacionalmente in situ o en el lugar de origen. Y ese es un ejemplo para muchos de nosotros que estamos siguiendo de cerca esta evolución, y por lo tanto, insisto, la Sociedad Internacional está de plácemes por estar conviviendo con la sociedad española. Creo que en ambos sentidos vamos a ganar, es un ganar-ganar, pero para la Sociedad Internacional de Hematología no hay duda que vamos a ir ganando en esta situación, disfrutando, y nos vamos a divertir mucho en estos días. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los 7, gracias por las intervenciones que además se han ajustado perfectamente a los tiempos. Y es la hora de que hagáis preguntas. Habéis visto que han salido temas interesantes, temas casi de ciencia ficción y temas polémicos, por supuesto. Entonces, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Adelante, Jordi. Si os podéis presentar... Sí, yo soy Jordi Font, de la agencia EFE. Tenía una pregunta para el doctor García Sanz, que comentaba usted el tema de que tardan mucho los medicamentos en tener la financiación. Quería saber si me podía concretar un poco por encima, porque seguramente no somos especialistas y la mayoría no los conoceremos, pero de qué medicamentos exactamente son los que cuesta más que llegue a esa financiación. ¿Qué plazo sería el deseable? Usted habla de 527 días, ¿cuál sería el deseable? Entiendo que sería 0, pero bueno, alguno que sea el plazo deseable. Y luego sobre los CAR-T, sí que ha comentado usted que sí que se avanza rápido en su implantación, pero imagino que le quería preguntar si el nivel de equidad territorial
estas terapias que son muy de alta complejidad, si aún queda mucho camino para que esté el acceso de más gente dentro de España, porque entiendo que están muy concentrados en hospitales de grandes ciudades, ¿no? Gracias. Bueno, respecto a los fármacos que hay, pues son prácticamente todos los innovadores. Y sobre todo aquellos, curiosamente, los que no tienen alternativas. Cuando hay una alternativa suele ser más sencillo, porque generalmente el fármaco nuevo entra compitiendo con el que ya está y eso beneficia un poquito al sistema. Yo creo que es una cosa que tenemos que intentar aprovechar, es algo bueno que sea así, pero aún así sigue siendo demasiado tiempo. El último que recuerdo ahora mismo creo que ha tenido 9 meses. 517 días son muchísimos, teniendo en cuenta que 517 días es una mediana. Es decir, hay fármacos que se nos han ido a los 3 años. Y hemos estado 3 años para tener algún fármaco que luego ha demostrado beneficios. Quizá no son muy relevantes y los beneficios, y por eso tarda más tiempo. Se considera que no hay un beneficio tan importante y por eso se acaba retrasando más. Suelen tener que pasar por varias rondas. Y digamos un poco es una labor de convencer a las autoridades de que ese fármaco puede llegar a tener relevancia. No voy a decir ninguna marca concreta ni ningún fármaco concreto, pero las cosas son así. ¿Cuántos días serían lo ideal? En Alemania está ahora mismo en torno a los 90 días. Que, digamos, Alemania es un poco la referencia de rapidez, la que los médicos miramos, aunque tenga sus problemas también, que la administración siempre los aduce. Y es cierto, los alemanes también están retocando su sistema para ver cómo se adecua de forma mejor, sobre todo para tratar de evitar que un fármaco poco beneficioso pues que no entre en el sistema si realmente no aporta beneficios. Entonces, en Alemania el sistema es diferente porque entra el fármaco primero sin límite de precio, teóricamente solamente lo pone la compañía, y luego al año se evalúa el fármaco y se ve si merece la pena o no merece la pena. Es un poco lo que se hace. Pero repito que el sistema no es perfecto, ¿no? De momento no tenemos ninguno perfecto. A nosotros nos gustaría que fuera así, pero tenemos que adaptarnos al sistema español. Y cuanto a las células CAR-T, pues sí, poco a poco se ha ido tardando un poquito en dar las nuevas, sobre todo nuevos centros, que ya prácticamente está todo el territorio nacional cubierto en estos momentos, gracias a la última aprobación de nuevos centros. Ya pasamos de 20 centros los que tenemos la posibilidad de infundir las células CAR-T, y eso ha permitido que algunos pequeños problemas que había en acceso se hayan resuelto. La verdad es que no ha habido grandes problemas de acceso. Generalmente lo que sí se ha producido es quizá una desviación en algún centro que tenía dificultades para que su paciente pueda acceder al CAR-T porque está muy lejos el centro de referencia, pues buscan alguna alternativa en el ensayo clínico, con alguna otra alternativa, por ejemplo, biespecíficos, etcétera, y eso, o ensayo clínico, ha hecho que en algunos centros pues se hayan puesto menos CAR, o se hayan ofertado menos CARs a sus pacientes, pero siempre con alguna alternativa que se ha tratado de poner como solución. Y yo creo que ahora mismo ya no se puede decir que hay inequidad. Realmente todos los pacientes que tienen necesidad de un CAR-T pueden llegar a tener acceso al mismo. Quizá queda por mejorar el tiempo de respuesta que tiene la compañía, que a veces pues no es suficiente. Es decir, queremos que sea de 28 días como mucho desde que se hace la aféresis del paciente, quizá menos desde que se hace o sea, intentar que la indicación sea mucho más rápida y en un mes tengamos el CAR-T, quizá menos desde la indicación. Pero bueno, se está trabajando en ello y yo creo que estamos mejorando en eso. No sé si Lola puede decir también algo más de los CAR-T, de esas cosas. Bueno, lo que ha dicho el doctor García Sanz, yo como responsable de CAR en mi centro, creo que no ha habido un problema de equidad. Creo que todos los pacientes en los que el médico ha indicado el CAR, si ha corrido su comunidad autónoma en hacer los papeles, ha tenido acceso al centro que le ha convenido, pero evidentemente para algunos pacientes era mucha molestia estar a 500 kilómetros fuera de su casa, aunque la verdad que cuando a un enfermo tú le dices este es el último cartucho, va donde haga falta y siempre se le ayuda en los centros que hacemos esas terapias complejas a que tenga un
un hotel que no le cueste mucho dinero, etcétera, etcétera. Con los nuevos centros esto va a desaparecer, va a ser más fácil, pero es fundamental que el médico haga la indicación. Va a haber nuevas indicaciones CAR, entran un poco en el problema que ha explicado el doctor García Sanz. Deberíamos tener ya aprobación en un tipo de linfoma que no es el difuso de célula grande, la tendremos pronto. Espero que haya un acuerdo entre la agencia y la empresa farmacéutica, porque esto al final es cuestión de dinero. El ministerio y la empresa se tienen que poner de acuerdo. Las empresas creo que tienen que hacer un esfuerzo en que los costes no sean muy altos en algunas circunstancias, o sea que es un esfuerzo de todos. Yo soy optimista. Va a haber otra indicación que es mieloma múltiple, con lo cual esos 14 centros que ahora van a poder poner CAR-T van a tener trabajo. Es decir, que ese mundo apasionante de las células CAR, pues bueno, yo creo que es una satisfacción para los que trabajamos con enfermos con enfermedades gravísimas. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sonia Moreno. Hola, Sonia Moreno, de Diario Médico. Quería preguntarle al doctor García, no sé si también al doctor Rivera, porque han hablado de los registros que están haciendo de hematólogos, si se cuenta también con registros de pacientes y en el caso de las neoplasias hematológicas, si a lo mejor la red española de cáncer puede facilitar de alguna manera el que ya por fin se sepa ya un poco la incidencia de estas enfermedades, que parece mentira, ¿no?, que todavía no se sepa. Gracias por la pregunta, porque es una deuda que tenemos pendiente con la sociedad, porque no hay un registro nacional de cáncer en España. Entonces, esto que podrías decir, bueno, queda muy bien tener un registro, no, es que es absolutamente necesario para saber la incidencia de cada uno de los cánceres múltiples que por desgracia tiene la especie humana, por un lado, y por otro lado es saber la proyección de estos cánceres en un futuro, porque hay cánceres que se mantienen estables, otros que aumentan, incluso alguno que disminuye. Entonces esto es importante también para la planificación sanitaria y obviamente se ha hablado mucho de recursos y realmente si nosotros tenemos una foto actual y una previsión de futuro, haremos una distribución de recursos óptima, ¿no? Y esta es una deuda. El registro Redecan el grupo Redecan es un grupo muy serio. Tiene estimaciones de incidencia de cánceres en España a partir de registros de provincias, pero no global, sino a partir de registros de provincias, y ha participado en estudios europeos de registros de cáncer. Entonces, es un grupo que, en mi opinión, podría pivotar realmente la creación de un registro nacional de cáncer para España. Sí, en este sentido, en el Congreso va a haber una... En este sentido, en el Congreso va a haber una presentación por parte del grupo porque han hecho un trabajo muy reciente específicamente en neoplasias hematológicas, aunque bueno, no es un registro como el que tenemos ahora mismo. El que envidiamos ahora mismo todos es el holandés, que acaba de inundar el ASH con un montón de datos sobre enfermedades neoplásicas en Holanda. El ASH es el Congreso americano. Entonces yo sé que acaban de mandar un montón de comunicaciones que van a estar entre las primeras para poder dar datos de los pacientes de su país. Hay que tener en cuenta que las enfermedades no son iguales en todos los países. Yo aquí siempre utilizo los datos que proporciona el registro americano, el famoso SER, y no es lo mismo en España. Sabemos que en España el cáncer de colon, por ejemplo, es mucho más frecuente que en Estados Unidos. Y tenemos que andar dando resultados americanos donde el cáncer de mama y el cáncer de pulmón es más frecuente. En fin, luego, esto distorsiona mucho la disposición de recursos o cómo ponen los recursos a cada una de las neoplasias. Por lo tanto, yo creo que es algo para estimular. El registro Redecan va a hacer estimaciones sobre algunas provincias. Necesitamos que sea sobre todo el país y sobre todo que no falten los hospitales principales del país. Juan, de IM Médico, tenía una
pregunta. Buenos días, soy Juan León y quería hacerles la consulta acerca de España. Es el segundo país donde más ensayos clínicos se llevan a cabo. Me gustaría saber en este sentido cuáles están impulsando en las especialidades que ustedes llevan. Y luego también una puntualización para completarlo es preguntarles sobre la comorbilidad relacionada con la trombosis. Se ha indicado que hay una alta comorbilidad y quería saber cuáles son esas comorbilidades asociadas a la trombosis. Gracias. Ensayos. Sí, en Europa uno de los países que más ensayos clínicos desarrolla es España. Efectivamente, el por qué, bueno, yo creo que hay varias razones. Cuando el boom de la investigación médica tuvo lugar con los nuevos fármacos, donde hematología ha estado a la cabeza, otros países europeos a lo mejor tenían estudios más potentes ellos en sus grupos cooperativos y las empresas farmacéuticas apostaron por España en aquel momento, ya hace muchos años, donde nuestros grupos cooperativos, exceptuando el grupo de la linfoblástica, del doctor Rivera y el grupo PETEMA, que ha sido muy potente en mieloma durante muchos años, no había gran poder para desarrollar ensayos clínicos porque no teníamos dinero para investigar los médicos. En ese momento las empresas apostaron por nosotros y después la calidad de nuestro trabajo, el hecho de que nos hayamos organizado en los hospitales, que cuando uno se compromete a llevar un ensayo clínico adelante lo va a hacer bien, y el dinero que ponen las empresas farmacéuticas, que es muchísimo, para poder demostrar la eficacia y la seguridad de los nuevos medicamentos, se pone en buenos lugares. Como digo, el bien hacer que hemos tenido los hospitales españoles ha hecho que después de años, a pesar de que nuestros grupos cooperativos sean ya más potentes, las empresas siguen teniendo a España como uno de los países en los que se investiga con calidad. Así que creo que es un orgullo para nuestros profesionales y una suerte para nuestros pacientes el poder acceder pronto a los fármacos en investigación. Bueno, en relación con la comorbilidad, en relación con la trombosis, hay dos entidades claramente descritas. En el caso de tromboembolismo pulmonar, la complicación más frecuente, podríamos decir letal, relacionada con ella es la hipertensión pulmonar, ¿no? Que al final la circulación arterial en el pulmón quede tocada y entonces eso suponga una sobrecarga para el corazón, con lo que al final el paciente pues va empeorando poco a poco de su situación respiratoria, lo va inhabilitando cada vez más, y para ello tampoco hay podríamos decir, una terapia que sea eficaz al 100%. Después, en relación con la trombosis venosa profunda, pues la principal secuela en este sentido es el síndrome posflevítico, ¿no? O podríamos decir lo que es las venas donde tiene lugar esa trombosis, las válvulas, que es lo que hace que la sangre no retroceda, pueden quedar dañadas, y entonces pues es lo que vemos después de una trombosis. El paciente puede tener las piernas hinchadas, cansadas, se estanca lo que es la sangre a ese nivel, y eso también al paciente le disminuye su calidad de vida. Todo ello, vamos a decir, en el seno de un paciente que a su vez tiene otras comorbilidades, la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Entonces, yo creo que hay una parte que quizás no se nombra demasiado, y es el impacto psicológico, ¿no? El impacto psicológico de la trombosis, porque al final es un paciente que tiene que replantear podríamos decir, su hábito de vida. Algunos pueden llegar a superar esa morbilidad producida por la trombosis, pero en otros casos tardan en restablecer, en adaptarse a su actividad normal. Son pacientes que a veces pues tienen que cambiar de trabajo por sus secuelas,
y bueno, pues eso creo que es un tema en el que hay que trabajar. Querría añadir, si me permites, aparte de lo que ha dicho Pilar, la trombosis en grupos especiales de pacientes que ya tienen una morbilidad importante. Por ejemplo, los pacientes con cáncer, ¿no? Las trombosis son frecuentes en este grupo de pacientes, en según qué neoplasias todavía más. Y, como he dicho, era la segunda causa de muerte después del cáncer en este grupo de pacientes. Y, desde luego, es un hecho que dificulta enormemente el manejo. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a tener que hacer un tratamiento anticoagulante, que son pacientes que por su propia neoplasia ya pueden tener sus quimioterapias, pueden tener un riesgo más alto de sangrado, y todo esto va a desestabilizar y va a influir en el tratamiento puramente antineoplásico, ¿no? Y además para el paciente, por supuesto, decir, bueno, ahora otra cosa más, ¿no? ¿Qué más? Mi neoplasia, ahora mi trombosis y ahora qué más, ¿no? Es decir, es un elemento distorsionador y que va a dificultar también el manejo del tratamiento del cáncer en sí. Si no hay más preguntas, voy haciendo yo una pregunta que nos ha llegado aquí al chat. Voy a intentar interpretarla. Habla de este inicio de colaboración entre España y Latinoamérica con la celebración conjunta del Congreso de la Sociedad Internacional de Hematología, si es el inicio de una larga amistad o si hay que mirar otra vez a Latinoamérica para... Latinoamérica está muy impresionada por el avance de la hematología española. Creemos que no solo muchas publicaciones del Grupo Español de Hematología en todas las áreas, las leemos con mucho interés y obviamente con mucha afinidad, porque hay muchas raíces en conjunto que nos unen, y ha demostrado no solo las publicaciones, la seriedad, sino además la que se comprueban los resultados españoles, lo cual pone a la hematología española en primer lugar, de los primeros lugares del mundo. No tenemos ninguna duda. Desde ese punto de vista, teniendo más recursos que Latinoamérica, obviamente y el interés de Latinoamérica y de la sociedad internacional por hacer vínculos con la sociedad española es evidente. Es muy común que conferencistas españoles estén con nosotros en Latinoamérica acompañándonos. De hecho, varios de los que están aquí presentes han estado con nosotros y esperemos que eso siga creciendo. Yo creo que la sociedad internacional, que tiene una rama americana a raíz de esta unión, en esta ocasión de la sociedad internacional, que es por primera vez con España, hemos tenido con Inglaterra, Canadá, otros países, Alemania, tendremos seguramente un inicio interesante para buscar vínculos y relaciones. En lo personal siempre he visto que cuando pedimos ayuda al Grupo Español de Hematólogos en todas las áreas, hemos tenido hemos recibido con abrazos, con mucha calidez y respuesta para apoyarnos. Así es que creo que de aquí en adelante esto tendrá que mejorar aún más. Hay muchas razones históricas que nos unen y todas son buenas. Y ya para terminar, nos llega una pregunta que nos pide que, Ramón, hagas un balance de tu presidencia, porque Ramón deja de ser presidente después de este congreso y... Es complicado. Bueno, es una presidencia así un poco dura porque me ha tocado lidiar con la pandemia. Empecé en el año 19 y acabo ahora, me la he tragado entera. Entonces, bueno, la verdad es que lo primero que hicimos fue obviamente atender a esa parte y además ahí estrechamos vínculos con todas las demás sociedades, con la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, con los grupos cooperativos, con el Grupo Español de Trasplante, con el Grupo de Infecciosas y hicimos una página directamente de asesoramiento para asesorar a todos nuestros asociados, porque era un problema evidente, y además ayudar a las autoridades a controlar la pandemia. También participamos, si recordáis, en los problemas que hubo con las vacunas y las trombosis. Aquí la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia participó de forma muy directa.
los problemas que hubo con las vacunas, las recomendaciones de las vacunas para todos los pacientes y especialmente los nuestros, que como bien sabéis son inmunodeprimidos y necesitan un apoyo especial. Y bueno, estamos hablando de más de 50 guías, más de 20 simposios específicamente desarrollados, la colaboración con las sociedades, con otras 54 sociedades en el congreso de COVID, que hubo 2 congresos de COVID-19. En fin, eso fue una de las cosas que habría que destacar. Y luego, pues muchos proyectos que han ido saliendo. Ahí he estado comentando ahora mismo el de Hemorred. Hemos tenido que hacer muchísimos contactos con las autoridades tratando de buscar soluciones a nuestra especialidad, buscar los 5 años, aunque esto no ha funcionado bien, pero sí que hemos hecho otros avances pues, en la parte de acceso a fármacos y en la parte del desarrollo del diagnóstico genético, que ya está a punto de entrar en cartera de servicios, una cosa absolutamente imprescindible para todos los pacientes con cáncer, no solo con cáncer hematológico, sino con los demás cánceres, y ahí participamos, hemos participado de forma muy intensiva. Hemos generado una CRO académica, una CRO Clinical Research Organization, que es una empresa que se dedica a monitorizar y apoyar los ensayos clínicos. En este país y en todos los países las CROs comerciales son lo más caro de los ensayos clínicos en este momento, a veces incluso más que el propio fármaco. Y lo que han hecho muchos países, pues el FIL en Italia, LISA en Francia, el grupo alemán de leucemias, el BFM, han hecho sus propias CRO académicas, y la Sociedad Española de Hematología y Quimioterapia ha buscado hacerla también en España para ayudar a los grupos cooperativos a reducir costes, sobre todo en aquellos ensayos y estudios que tienen poca financiación, que tienen dificultades de financiación. Hemos resucitado la revista Sangre, que es otra de las cosas de las cuales me siento especialmente satisfecho. Y bueno, hemos estrechado lazos con otras sociedades científicas internacionales, con la americana, con la europea. Hemos seguido manteniendo este apartado y hemos ampliado el programa de becas gracias a una mejora, hemos seguido mejorando económicamente, y esto nos ha permitido llegar ahora mismo a casi 1.300.000 euros anuales de becas para nuevos investigadores, para estancias en el extranjero, para proyectos. En fin, yo creo que estos serían un poco los trazos más grandes que ha habido en esta presidencia, y de la cual me siento muy satisfecho. Me va a dar mucha pena dejarla, aunque me va a liberar trabajo y mi familia lo va a agradecer. Con esta última intervención finalizamos la rueda de prensa. Recordaros que va a quedar colgada en los canales YouTube de las sociedades científicas. Y nada, agradeceros vuestra asistencia. Tenéis los contactos en la nota de prensa para lo que necesitéis, los contactos de prensa. Muchas gracias.